Bueno chicos, una vez que nosotros tenemos los datos con los cuales vamos a trabajar y estamos visualizando en la ventana de ArcMap, procedemos a organizar y a desactivar o eliminar las capas que momentáneamente o definitivamente no vamos a utilizar. ¿Cómo las desactivamos? Quitándole el chulito. Por ejemplo, yo no necesito la división política y tampoco necesito el país. Entonces, ahí los desactivé. Pueden observar que ya no se puede visualizar, solamente se visualiza estos datos y definitivamente no los quiero usar, entonces los elimino. ¿Cómo los elimino? Clic derecho y clic en remover o esta X. Y listo, se eliminan de nuestro entorno de trabajo. Entonces, lo que me interesa es que ustedes aprendan a visualizar y a manejar este entorno. En este caso, con los tres tipos de shapefile que ya les he explicado anteriormente. Tenemos entonces el shapefile de polígono, tenemos el shapefile de líneas y tenemos el shapefile de puntos. Listo. ¿Qué es lo que quiero que aprendan también? Muy importante a visualizar y es, digamos, un punto que diferencia y que he explicado mucho, he hecho mucho énfasis en esto, y son los datos asociados a la ubicación geográfica de la información que nosotros poseemos o que levantamos. Entonces, ¿qué es eso tan importante que tenemos que observar? La tabla de atributos de cada uno de los shapefiles. Entonces, ¿cómo hacemos para observar la tabla de atributos? Por ejemplo, queremos observar la tabla de atributos del shapefile del polígono, que es la división por municipios. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Damos clic derecho, Open o abrir la tabla de atributos. ¿Listo? Abrimos. Esta es la tabla de atributos y es lo más importante en cuanto a información relacionada a una ubicación geográfica. ¿Ok? Entonces no es solamente hacer un polígono o levantar un polígono con el GPS, es la información que nosotros debamos a incluir a ese polígono. Eso es lo importante a la hora de crear un sistema de información geográfica. Listo, entonces, bueno, hay muchos parámetros que ha designado el gobierno en cuanto a la designación de códigos, ¿no? Para los municipios en este caso. Entonces aquí tenemos un código para departamento, les voy a señalar. Tenemos un código para departamento, tenemos un código para municipio. Aquí tenemos el nombre que se le ha asignado al municipio. Aquí tenemos bajo qué decreto se le generó el nombre, el año en que se generó también el nombre. Tenemos otras características, perdón, estas lineecitas se quedaron. Tenemos otras características como por ejemplo el símbolo y esto que es muy importante que nosotros lo podemos hacer, que es el shape de longitud y de área, ¿sí? Para el caso de los polígonos, generalmente se nos pide que nosotros calculemos el área. Entonces, con el software ArcMap se puede hacer ese cálculo de área muy fácilmente. En este momento no les voy a enseñar cómo se hace, porque lo que quiero es que ustedes aprendan a visualizar una tabla de contenidos y a diferenciar, digamos, esa importancia en los datos, relacionándolos con una ubicación geográfica. Luego, van a las vías. Me ha pasado muchas veces que, por ejemplo, hay mucha gente que me dice, no, es que yo tomo el punto. Listo, sí, pero es que el punto en sí a mí no me dice nada, es una ubicación en el espacio y en el tiempo. ¿Qué es lo que lo hace diferente? Los datos o la información que nosotros vamos a incluir con la que vamos a alimentar ese punto o ese polígono que nosotros levantamos. ¿Listo? Entonces, aquí también tenemos diferentes tipos de códigos con el cual pues el gobierno, digamos, diferencia sus vías. Lo más importante que tenemos, digamos, para observar en estas tablas de atributos es el nombre que se le ha generado
y en el caso de las vías, el tipo de vías. Más adelante, o no sé si ustedes ya lo han consultado o lo dejamos como consulta, cuáles son los tipos de vías y cómo se codifica, ¿sí? En Colombia. Entonces, aquí está el nombre, podemos visualizar. Tenemos Panamericana, tenemos Avenida La Playa en el caso de Tumaco, tenemos Carrera 2, Carrera 7. Y aquí tenemos el tipo de vía. Si es primaria, si es residencial, si es secundaria, si es terciaria, ¿ok? Todos estos, digamos, estos códigos los da el gobierno para que nosotros, digamos, a la hora de hacer una simbología en el mapa, lo entendamos más fácilmente y podamos, pues también hacerlo entendible para las personas que nos solicitan la información. Y finalmente tenemos la tabla de atributos del SHAPE que contiene los puntos de interés. Igualmente tiene unos códigos y aquí tiene el nombre, ¿no? El nombre, los puntos de referencia como colegios, iglesias, estadios, que sobresalgan, ¿no? En nuestro entorno. Por ejemplo, en Tumaco, la cevichería, la Ramada, el Parque Colón, los hospitales, los hoteles, la zona turística. Esas son cosas que se pueden georreferenciar como puntos y se les puede resaltar como un punto de ubicación o de referencia. Entonces usted dice, bueno, sí, yo conozco, ¿cómo hago para llegar al centro de Tumaco, por ejemplo? No, mire, usted llega a la iglesia y listo. Ya, bueno, es una forma como de ubicarnos en el espacio y en el tiempo. Y bueno, a partir de esta información nosotros podemos decidir con qué vamos a trabajar. En este caso, para efectos de este ejemplo, vamos a trabajar, por ejemplo, con el municipio de Tumaco. Entonces les voy a enseñar a hacer una extracción del polígono del municipio de Tumaco y bueno, algunos cálculos también, ¿no? Entonces en el siguiente video les explico, porque como ya les comenté, no puedo hacer videos de más de 10 minutos por el programa. Y no sé si a ustedes les gustaría que yo deje hasta aquí, digamos, la explicación. Y en la siguiente clase vamos a empezar a explicar, digamos, el uso de cada herramienta hasta llegar a geoprocesamiento.